Estén muy atentos porque el pasado 6 de abril en el Congreso se decretó la prestación humanitaria periódica. Así se llama, pero ¿qué significa esto? No es otra cosa que lo que hemos venido hablando en muchas oportunidades aquí en el programa sobre la pensión de invalidez para víctimas del conflicto armado en Colombia. ¿Quiénes tienen derecho entonces a esta pensión de invalidez? Yo los invito para que estén muy atentos durante esta media hora y participen a través de nuestras líneas telefónicas. Ya estamos en directo en el 232-4604 y 018-051-5015. Y no solamente pueden interactuar con nosotros en nuestras líneas telefónicas, lo pueden hacer también a través de las redes sociales, en Twitter, numeral Su Caso en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Y sobre este tema de la prestación humanitaria periódica surgen varios interrogantes que hoy vamos a tratar de resolver aquí en el programa, no solamente con la compañía de nuestros dos invitados de todos los martes, sino también con las inquietudes que ustedes tengan. ¿Sabe, por ejemplo, qué es la prestación humanitaria periódica? Yo les adelanté un poquito que tiene que ver con la pensión de invalidez para víctimas del conflicto armado. La prestación humanitaria periódica, como les decía ahora, fue reglamentada por el decreto 600 de 2017, firmado el pasado 6 de abril de este año. 2017, o sea que es una noticia que está muy reciente. Se trata de la misma prestación que ya hemos tratado en este programa como pensión de invalidez para víctimas del conflicto armado. ¿Qué porcentaje entonces se necesita para decir que una persona víctima del conflicto armado es inválida? Esa es una de las preguntas que hoy resolveremos. Ese estado de invalidez además lo debe certificar una entidad específica o puede ser cualquier entidad de salud. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué requisitos se exigen a las personas inválidas, víctimas del conflicto armado, para reclamar la prestación? Así que pueden participar, como todos los martes está con nosotros el doctor Orlando Hidalgo. Gracias por estar acá, doctor Hidalgo, por acompañarnos para resolver las inquietudes de los televidentes y sobre todo con esta noticia tan reciente y tan buena para los colombianos. Bienvenido. Sí, Yasmín, gracias. Buenas noches, televidentes, buenas noches. Sí, ese decreto es del 6 de abril de 2017, como lo decía Yasmín. Tema de actualidad. Es muy actual, lo hemos venido repitiendo varias veces en este programa y es lo que se llama, o lo que hemos anunciado como pensión de invalidez para las víctimas del conflicto. Ahora en el desarrollo del programa vamos a hablar sobre este tema y profundizaremos ya de qué se trata con este nombre de prestación humanitaria periódica y profundizaremos más. ¿Y por qué cambia el nombre además? Responderemos todas sus inquietudes y para eso está también mi compañero y colega Juan Carlos Hurtado, el hombre de la radio. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Yasmín, muy contento, descansando un poco, sí, orando, en fin. Me parece muy bien. Y preparado para resolver inquietudes hoy con el doctor Orlando Hidalgo sobre el tema de esta pensión que podríamos pensar que es una pensión especial de alguna manera para las víctimas del conflicto armado. Así es. Ya saben entonces, tiene que ver con el tema de pensión de invalidez para víctimas del conflicto armado en Colombia. Ya tienen las líneas telefónicas, las redes sociales, pero también quiero recordarles que nuestro programa lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Teleantioquia, Su Caso en Casa, y seguimos recibiendo sus correos, sucasoencasa@teleantioquia.com.co. Los invito para que se pongan cómodos, estén muy atentos durante esta media hora y quedan por supuesto muy bien acompañados por el doctor Hidalgo y por Juan Carlos Hurtado, porque su caso también puede estar en casa. Bienvenidos. Buenas noches para todos nuestros televidentes, muchas gracias por estar en sintonía y viendo el programa Su Caso en Casa todos los martes hablando de pensiones y derecho laboral con el doctor Orlando Hidalgo. Muy buenas noches, doctor Orlando, ¿cómo se encuentra? Juan Carlos, buenas noches, muy bien, aquí con los televidentes nuevamente. Lo que manifestaba nuestra directora Yasmín Parras sobre lo que nosotros denominábamos la pensión para víctimas por la violencia, pues ya el gobierno nacional y el Congreso de la República se dieron a la tarea, digamos, de darle dientes a esta iniciativa para que la gente la entienda, porque no, había como ciertas dudas también. Cada que nosotros hablamos de la pensión de víctimas para víctimas por la violencia, había una confusión de si se trataba de subsidios o ayudas especiales para personas víctimas por la violencia. No, ese es otro tema distinto. Estamos hablando, o lo que hemos dicho en otros programas, es de personas que tienen una pérdida de capacidad
y al ser víctimas del conflicto armado y ser acreditados, pues ya hay unos requisitos que permitirían que sin cotizar semanas o no tener semanas cotizadas, pues pueden acceder a la pensión. Doctor Orlando, eso es más o menos lo que hemos venido tratando, y ya la nueva decisión o la decisión del gobierno y del Congreso pues le da mayor posibilidad a estas personas con esas dificultades. Sí, Juan Carlos y televidentes, trataré de explicar muy resumido de qué se trata esto, pues para que no generar confusión. Desde el 97, con la ley 418 del 97, de diciembre del 97, se reglamentó, digámoslo así, una ayuda o un auxilio para las víctimas del conflicto armado, y allí se dijo que tendrían derecho a una pensión de invalidez, y así se llamó allí con esta ley del 97. Pero eso fue algo como transitorio, porque después se vinieron las reformas y otras leyes, y leyes posteriores a esa del 97 ya dejaron de tocar, o sacaron, digámoslo así, fueron aislando esa pensión de invalidez para las víctimas del conflicto armado, que es lo que nosotros hemos venido hablando tanto en el programa y diciéndole a las víctimas del conflicto armado, inválidos, pero inválidos como consecuencia de este conflicto armado, ¿sí?, que pueden tener derecho a una pensión de invalidez. Aunque ya lo último que se hizo fue con la ley 797 de 2003, cuando se reglamentó los requisitos para las pensiones, para la pensión de vejez, digámoslo así, no se tocó este tema. Entonces las entidades del Estado encargadas de reconocer esta pensión de invalidez para víctimas del conflicto armado dijeron, eso ya salió de la reglamentación, ya no lo vamos a reconocer. Por eso era que nosotros reiterábamos tanto aquí en el programa, y lo seguimos haciendo, reiterando en el programa, que tienen el derecho, pero se lograba era a través de demandas, porque las instituciones decían, no, es que no hay una reglamentación que lo contemple. Ahora, con el decreto 600 de abril de 2017, hace 15 días, digamos, menos de 15 días, ya se reglamentó, ya se dijo realmente, digamos lo que se dijo realmente, ahorita profundizamos de eso, quién era la entidad encargada de pagar esta pensión. Le cambiaron el nombre y dijeron, eso no es una pensión, no hablemos de pensión, claro, porque no es una pensión. Ya estamos hablando de una prestación humanitaria, claro, periódica. Dicen, es una ayuda que le vamos a dar. Lo que en aquella ley del 97 se llamaba pensión, ahora lo llaman es como una prestación humanitaria. Tiene nombre y apellido, es prestación humanitaria periódica, aunque no es, digamos, no tiene las características, como usted lo menciona, de una pensión, pero sí tiene los requisitos, de alguna forma, de la pensión de invalidez. Pero comencemos a atender a nuestros televidentes, que son la razón de ser de este programa. Claro. Ana López, muy buenas noches. ¿Y cuál es su inquietud hasta ahora? Y gracias por llamarnos. Buenas noches. Buenas noches. Yo quería que el doctor me explicara sobre si yo soy desplazada y tengo una discapacidad ya calificada. Hemos durante el programa tratado de resolver algunas inquietudes de los televidentes, pero el tema principal está relacionado con aquellas personas víctimas del conflicto y la pensión, que ya toma forma importante en ese sentido. Por eso estos aspectos para recordar. Desde el año 1997, con la ley 418, se reglamentó el derecho a una pensión para víctimas que por causa del conflicto armado queden inválidas. Esta ley se fue modificando por diferentes normas, entre ellas la ley 789 del 2002, que concretó que la prestación sería reconocida por el entonces Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones. Ahora, con el decreto 600 de 2017, esta responsabilidad queda en cabeza del Ministerio del Trabajo. Es solo para las víctimas que con posterioridad al 26 de diciembre de 1997 obtuvieron una pérdida de capacidad laboral superior al 50% más, o sea, con la entrada en vigencia de la ley 418 del 97 y por un acto de violencia suscitado del conflicto armado interno. Requisitos para tener derecho a esta prestación: ser colombiano, tener calidad de víctima del conflicto armado interno y estar incluido en el registro único de víctimas RUV, haber sufrido pérdida del 50% más de la capacidad laboral, calificada con base en el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, expedido por el Gobierno Nacional. Existir nexo causal de la pérdida de capacidad laboral con actos violentos propios del conflicto armado interno, carecer de requisitos para pensión y o posibilidad pensional, no debe percibir ingresos por ningún concepto y o mensuales iguales superiores a un salario mínimo legal mensual vigente, no ser beneficiario de subsidio, auxilio, beneficio o subvención económica periódica, ni de otro tipo de ayuda para subsistencia por ser víctima. Doctor Orlando, y teníamos la inquietud de don Iván desde el barrio Manrique,
que nos preguntaba sobre un aspecto relacionado con si con una posible reforma pensional a él se le aumentarían las semanas o los requisitos para poder llegar a tener la pensión pues, que hoy está rigiendo. Sí, Juan Carlos. Para don Iván y para todos los televidentes, toda la gente está muy inquieta porque hay mucho rumor frente a que estamos pendientes de reformas pensionales, que van a aumentar las semanas, que van a aumentar la edad. Igual que ocurrió con la Ley 100 del 93, en el año 94, 1 de abril del 94 que empezó a regir. Cuando hay un cambio de estos tan fuerte, con toda seguridad debe traer un régimen de transición que favorece o que proteja a las personas que están a puertas de cumplir con el derecho de reunir el requisito. Lo que le entendía al televidente es que está a menos de 70 semanas para cumplir las 1.300 y poderse pensionar. Estaría casi seguro en decirle que no va a tener ninguna afectación en el evento de que cambien las semanas o que cambie la edad. Creería que a usted se le respetaría los requisitos que se establecen hoy, 62 años de edad y 1.300 semanas. Recordemos, doctor Orlando, que nuestras líneas telefónicas en horario de oficina es el 322-2552, 322-2552 para resolver todas las inquietudes. Vamos entonces con Luis Carlos desde Niquía. Muy buenas noches. ¿Y cuál es su inquietud hasta ahora? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Don Carlos, doctor Orlando, a ver, sí. La pregunta mía es, yo llevo 3 años y medio incapacitado, los primeros 6 meses los cubrió la EPS, después hubo un cubrimiento por 540 días del fondo con colpensiones para el pago de las incapacidades por medio de tutela porque se estaban demorando para pagar. En este momento ya culminaron con el pago de las incapacidades ellos por los 540 días. Ahora me contestaron que tengo que acudir a la EPS y la EPS me contestó de que el gobierno no les ha dado un fondo para ellos poder cubrir estas incapacidades después de los 540 días. Muchas gracias, doctor Orlando. Esto es una situación muy recurrente. Sí, eso ocurre permanentemente y los despachos judiciales están llenos de acciones de tutela en este sentido. No hay una reglamentación concreta, digámoslo así, no recuerdo en este momento la normatividad, pero ya se dijo frente a esto que está ocurriendo tanto, que se debe acudir hay que acudir a la acción de tutela, infortunadamente, sí, pero sí tienen que responderle por esa pensión, y en algunos por casos, esas incapacidades. Y en algunos casos las EPS son las que responden, sí, después de que se pasa por todo ese periodo que ya él manifestó. Doctor Orlando, muchas gracias por estar hoy con nosotros los martes, con nuevos temas, resolviendo inquietudes. Muchas gracias por Listo, Juan Carlos, muchas gracias, televidentes, gracias, nos vemos luego. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa. Mañana nuestra directora Yasmín Parra estará hablando sobre desplazados, sobre el tema de desplazamiento, o de tutela más bien, de tutela. Bueno, muchas gracias a todos los televidentes por estar con nosotros. Feliz noche.